Muy buenos días a todos, yo soy Alberto Ferreres y el tema que nos va a ocupar en esta sesión es el referido a la toma de decisiones en cirugía. Esta es una circunstancia que quizás el cirujano la desconoce o no la plantea de manera consciente, pero tiene una fundamental importancia en el quehacer diario. La actividad del cirujano combina dos actividades. Una, la habilidad operatoria, que está vinculada con las destrezas y para la cual se necesita nada más que una habilidad manual. Por eso uno puede entrenar a un mono, a un Macacus rhesus durante 3, 4, 5, 10 años y va a obtener un operador. Pero indudablemente ese no es el objetivo de la formación del cirujano, y sino fundamentalmente es el desarrollo de los procesos intelectuales que tienen que ver con el juicio o con el criterio quirúrgico. Esto ha sido estudiado y la actividad del cirujano impone aproximadamente un 70% vinculada a toma de decisiones y un 30% a las habilidades operatorias o destrezas manuales. Por lo tanto, ¿qué es el juicio quirúrgico? El juicio quirúrgico no es más ni menos que un proceso que tiene distintos pasos en base a hacer evaluación, a un proceso racional de discernimiento, a la comparación de distintas opciones para que el producto final sea tomar una decisión. Muchos de ustedes recuerdan esta fábula respecto al episodio de La Casa de Patos, donde intervienen un internista, un residente de medicina interna, un psiquiatra y un cirujano. Mientras todos fracasan por distintos motivos, algunos porque no están seguros de qué se trata, el cirujano suele mostrarse como una personalidad decidida y frente a la irrupción de los patos no hace más que tirar y sacrificarlos, y cuando le preguntan el guía si está seguro si son patos o no, muy confiado responde: llamen al patólogo que él nos va a dar la solución, pero los patos muertos están. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones o las decisiones a las cuales se va a ver confrontado el cirujano en su actividad diaria se dan antes de la cirugía, durante el intraoperatorio y obviamente en el manejo del posoperatorio, fundamentalmente enfrentado a la posibilidad de desarrollo de complicaciones o intercurrencias. Indudablemente, las más difíciles de tomar suelen ser aquellas que se dan durante el proceso de la cirugía y en las cuales vamos a hacer fundamental hincapié. Obviamente, como dice afiche de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, algunas decisiones son un poco más difíciles y muchas veces debemos reconocer que el cirujano, sobre todo aquellos noveles en etapa de formación, no están acostumbrados, ni habituados, ni entrenados para tomar decisiones. Esta que ustedes ven en la diapositiva es muy sencilla, es ver si a un enfermo le reiniciamos la ingesta por vía oral o lo mantenemos con un plan de hidratación, pero muchas veces, advertidas o no, de manera racional o no, las decisiones suelen ser bastante más complejas, como aquellas, por ejemplo, que imponen la toma de decisión quirúrgica, fundamentalmente en circunstancias de urgencia. El desarrollo o la toma de decisiones plantea una serie de características, fundamentalmente la tendencia al error, la incertidumbre. La gran mayoría de tomas de decisiones en cirugía tienen un halo de incertidumbre, de la misma manera que cuando le planteamos a un familiar o a un paciente que vamos a operar un presunto cuadro de apendicitis aguda, tenemos un porcentaje de incertidumbre. Lo que no podemos tener incertidumbre, indudablemente, es respecto de que se trate de un abdomen quirúrgico o no. Obviamente son juicios de índole conjetural y que representan una amplia complejidad porque estamos hablando y tomando decisiones sobre seres humanos que indudablemente representan uno de los sistemas más complejos de la economía. El principio de incertidumbre, que fuera descrito por Heisenberg a principios del siglo XX, cuanto más exactamente se conoce la posición de un objeto, menos seguro se estará de su dirección o de su momento. Y de manera opuesta, cuanto más se conozca su dirección, menos seguro vamos a estar en la ubicación. Y esto es perfectamente aplicable a la ciencia quirúrgica que nos ocupa.
Coleman, el bostoniano impropio, que fuera expulsado de la Sociedad Médica de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, por sus críticas furibundas al establishment, planteaba como una de las causas, de las 4 causas de error en la práctica quirúrgica, la falta de juicio adecuado por parte de aquellos que estaban a cargo de la salud de los pacientes. Y como, siguiendo el ejemplo de Sherlock Holmes, que Arthur Conan Doyle, cabe la pena recordar que era un avesado oftalmólogo, debemos cultivar las cualidades de la observación y de los procesos deductivos. Y siempre hay un margen de alia. Esta diapositiva representa una tragedia aérea donde el piloto tomó las decisiones erradas y que redundaron en 240 muertos. Mientras el capitán Sully, cuando aterrizó este avión de US Airways a la salida del aeropuerto de Newark en el río Hudson, logró el éxito total, ya que la toma de decisiones fue coronada por el éxito y supo plantear las circunstancias de manera adecuada. Por supuesto que muchas circunstancias colaboraron en el éxito, fundamentalmente el horario, muy temprano a la mañana, la posibilidad de la llegada de emergencias antes que entrara Nueva York en un colapso con el tráfico, y todo eso colaboró en el éxito de su proceso de toma de decisiones. Indudablemente puede ser considerada la toma de decisiones una ciencia, pero prefiero inclinarme a que esto sea un arte. Y para poder desarrollar y mejorar el arte de la toma de decisiones, debemos tener en cuenta una serie de elementos. Cuanto mayor información tengamos, mejor preparados vamos a estar. Cuanto más conocimiento tengamos, va a ser idéntico. La experiencia es útil, la intuición es fundamental, el adecuado análisis de las perspectivas y de las opciones, y por último, el elemento final, que es la decisión propiamente dicha o el juicio, que se va a representar en un sí o en un no. Indudablemente hace falta ser sabio. Primero hay que tratar de no dañar, apartarse del diablo. Segundo, adquirir y tener conciencia de lo que se hizo. Y por último, desarrollar una habilidad que es la de la introspección, que es reconocer con honestidad y humildad los errores cometidos, tanto sean propios como ajenos, y analizarlos, tanto los propios como los ajenos, porque eso va a redundar en una disminución en la ocurrencia de los mismos y una mayor seguridad en el proceso de atención quirúrgica de los enfermos quirúrgicos. Tenemos 2 razonamientos fundamentalmente en el ámbito de la cirugía. Un razonamiento que conocemos como hipotético-deductivo, que plantea frente a una observación la posibilidad de hipótesis, deducciones a partir de esos conocimientos, y por último la etapa concluyente, que es la de verificación de si nuestro pronóstico se cumple o no. Llevado a la práctica, ¿cómo serían las etapas del razonamiento hipotético-deductivo frente a una posibilidad de un diagnóstico de urgencia o electivo? En primer lugar, los datos que surgen del interrogatorio y del examen físico, muchas veces dejado de lado en las actuales épocas de diagnóstico por imágenes. Hacer una aproximación hipotética a un diagnóstico tentativo de presunción. En tercer lugar, la solicitud de estudios para apoyar o descartar la hipótesis. Cuarto, una vez en los resultados, apoyan el resultado o no lo descartan, por lo cual debemos reiniciar este proceso. Y por último, descartar esta hipótesis y volver al punto 2 de manera ilimitada y repetida las veces que lo necesitemos. Esto, que quizás puede ser útil para un enfermo con una patología clínica que no meritúa tratamiento quirúrgico, está expuesto fundamentalmente a error y a plazos prolongados, y la cirugía de urgencia o acute care surgery no es la circunstancia ideal muchas veces para poder llevar a cabo este razonamiento hipotético deductivo, porque una de las circunstancias que conspira contra el mismo son las restricciones de tiempo habituales en este tipo de atención. Un punto fundamental en todo lo que son las posibilidades diagnósticas
es la teoría probabilística que fue desarrollada por un clérigo presbiteriano, el doctor Thomas Bayes, y publicadas en las Transacciones Filosóficas de la Real Sociedad de Londres, que cabe destacar, fue fundada por Oxenford y fue el primer revista con peer review, ya que se le mandaban los trabajos presentados a distintos evaluadores, y esto fue presentado en el año 1763, mediados del siglo XVIII. Y fundamentalmente lo probabilístico planteaba que frente a un evento aleatorio A dado B, en términos de la distribución de probabilidades condicionales del evento B dado A, y la distribución de probabilidades marginales. Traduzcamos, salgamos de la parte matemática y vayamos al tema que nos preocupa. Sabiendo la posibilidad de tener vómito, dado que se tiene una apendicitis aguda, se podría saber, si uno tuviera datos adicionales, la probabilidad de padecer una apendicitis aguda si se tiene vómito. La teoría de las probabilidades desarrollada en el siglo XVIII es uno de los basamentos de la toma de decisiones habitualmente en la práctica quirúrgica. Pero por otro lado, ha crecido una escuela originada en la Universidad de Colorado por un prestigioso cirujano, el doctor Charlie Abernathy, fallecido, y el doctor Hammond, psicólogo cognitivo, que es la intuición quirúrgica, que tiene que ver con el concepto de cómo toman decisiones los cirujanos expertos y los cirujanos maestros. Y este libro, más allá de ser un libro absolutamente recomendable, tiene una serie de condimentos para poder desarrollar la intuición quirúrgica, sobre todo aquellos que no son expertos y que muchas veces las actuales circunstancias de práctica limitan el número adecuado. Pero este concepto del cirujano novel y del cirujano maestro o experto en la toma de decisiones es una distinción que ha sido recepcionada en la literatura. ¿Y qué hace falta para la intuición quirúrgica? Fundamentalmente tener la evidencia, pero ¿no se alcanza con la evidencia? No, debemos desarrollar otras características y poseerlas, que son la inferencia, la experiencia, la intuición y la obediencia. Y la obediencia fundamentalmente a esas reglas de los maestros, a esos conceptos que han sido pasados de generaciones, que más bien muchas veces pueden ser pasibles de crítica, no despiadada, pero para mejorar la atención de nuestros enfermos. Volvamos, ya repasamos un poco lo que puede pasar en el preoperatorio, y un punto que no deben descuidar es el error en la indicación quirúrgica, ya que ese procedimiento que ustedes están en condiciones de realizar extraordinariamente bien desde un punto de vista estrictamente operatorio, puede estar asignado por un concepto de reproche que es la cirugía innecesaria, tema en el cual no nos vamos a ocupar, pero de harto debate. Pasemos al periodo intraoperatorio. El cirujano está operando y de repente se encuentra frente a dificultades, lo que pensó no lo encuentra, o tiene otros hallazgos, o no ha tenido un mapa de la cirugía adecuado, no ha razonado, no ha pensado, no ha considerado distintas posibilidades o dificultades, entonces se enfrenta a este proceso de toma de decisiones ya con el enfermo dormido y con el anestesiólogo presionando respecto a la resolución del caso. Tenemos 4 estrategias, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que pueden ser, desde el punto de vista intuitivo, la basada en normas o reglas, comparación de distintas opciones, o directamente algo que llamamos que puede ser inventivo, creativo o una innovación. ¿Qué pasa en el intraoperatorio? Tenemos restricciones de tiempo, no tenemos tiempo ilimitado o posibilidad de ir a la biblioteca o conectarnos a la internet. Tenemos riesgo aumentado porque el enfermo está dormido, a veces estable y a veces no tan estable. Las condiciones son inesperadas, entonces el cirujano debe estar preparado para esa subitaneidad, porque se puede enfrentar a problemas que no han sido anticipados y, como dijimos ya al comienzo de la charla, hay alta incertidumbre y la información puede ser inadecuada. Imaginémonos que estamos tratando a un enfermo que llega, que desconocemos su nombre, que desconocemos en qué circunstancias, que desconocemos antecedentes personales, que desconocemos hábitos de ingesta de alcohol o sustancias ilícitas, y nos encontramos con ese enfermo
abierto en el quirófano. Entonces, reitero, las posibilidades de incertidumbre y de información parcial, frente a la cual, no obstante, el cirujano a cargo o la cirujana a cargo deben tomar decisiones. Es fundamental por parte del cirujano desarrollar lo que denominamos conciencia de situación, que tiene 3 etapas. La primera, la percepción de los elementos que están en cuanto al ámbito en el cual se halla, comprender efectivamente su significado, y esto pueden ir desde aspectos macroscópicos del intraoperatorio, por ejemplo de la evaluación abdominal, hasta el estatus hemodinámico del paciente. Y la proyección del estatus en el futuro cercano, que es un planteo que se debe hacer un cirujano adecuadamente entrenado, para que sus decisiones sean las más beneficiosas en pos del enfermo. Entonces, la estrategia de toma de decisiones en el intraoperatorio plantea 2 grandes variantes: con riesgo alto y tiempo escaso, o que el riesgo sea variable o menor y tengamos más tiempo. No es lo mismo una circunstancia de urgencia en la cual el enfermo tiene heridas por arma de fuego o arma blanca con compromiso de órganos vitales, mientras que estamos operando una patología inflamatoria. Básicamente, evaluación de la situación, definición del problema, como dijimos, nivel de riesgo y el tiempo disponible. Y las estrategias básicamente pueden ser 4, como dijimos también a priori, basada en el reconocimiento de opciones almacenadas y precompiladas, porque hay un procedimiento escrito o reglas que se siguen, el procedimiento, la toma de decisiones basada en reglas, un procedimiento, una estrategia analítica, comparación de opciones distintas, y la última, que es la creativa, consideran a la nueva opción como la situación desconocida. Esto es muchas veces fruto de la innovación o de la capacidad de improvisación que tiene el cirujano en cuanto a la tema de decisiones. Y vamos a ver un poco un caso clínico en el cual podemos aplicar y comparar, basándonos en los principios de la intuición quirúrgica, las diferencias que hay entre cirujanos inexpertos, como puede ser un residente de primer año, con formación quirúrgica, como ser residente de los últimos años, o un cirujano de planta. Y el caso clínico es el que ustedes están viendo en las pantallas. Es un varón de 57 años que ingresa por dolor en fosa ilíaca izquierda de 48 de revolución. El examen físico evidencia temperatura, defensa en fosa ilíaca izquierda y un recuento de blanco de 12.500. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consideraciones respecto a este paciente? El residente de primer año habitualmente es quien lo examina primariamente, quien es el escriba y documenta los datos en la historia clínica, y el residente de primer año la gran preocupación que tiene es fundamentalmente que no se lo descompense cuando está de guardia, y el mayor riesgo de compensación lo constituye el sangrado. Él le pidió una radiografía simple de abdomen, una muestra de materia fecal si está sangrando o no, y su única preocupación para atravesar la noche con cierta tranquilidad es mantenerlo estable desde el punto de vista hemodinámico. Para el residente de tercer año, ustedes ven desde la sola lectura de la diapositiva que la aproximación es totalmente distinta. Investigaría antecedentes similares, investigaría antecedentes quirúrgicos para descartar que esto no se trate de una suboclusión intestinal, alteraciones en el ámbito evacuatorio. Lo reexaminaría y completaría el examen físico con un tacto rectal. Ya plantea un diagnóstico presuntivo, habla de enfermedad diverticular complicada, pediría una radiografía para ver si tiene neumoperitoneo o no, o ya plantea la posibilidad de una cirugía de urgencia. Entonces, ustedes ven vamos aumentando la complejidad del razonamiento de este residente de tercer año, donde introduce ya un diagnóstico presuntivo, introduce la posibilidad de una cirugía. Lo interna y ya plantea el tratamiento inicial, antibiótico, reposición de fluido. Y ya está pensando en la mente la posibilidad de un procedimiento quirúrgico, aunque no se ha definido. ¿Qué hace un cirujano experto frente a un cuadro parecido? Ya plantea básicamente baraja diagnóstico presuntivo, plantea la posibilidad de una diverticulitis perforada, de un cáncer del lado izquierdo complicado,
o de una colitis isquémica. Y ya va planteando un tratamiento tendiente a la posibilidad de cirugía pronta. Lo resucita, mejora el balance ácido-base, lo rehidrata, inicia antibióticos. Y ya va planteando posibilidades respecto de la cirugía. Y ya dice este cirujano experto, el hallazgo de reacción peritoneal me inclinaría a explorarlo, siempre y cuando el paciente esté estable. Y ya plantea la posibilidad de un estudio de mayor complejidad como es una tomografía computada de abdomen. Entonces hemos visto a lo largo de comparar al residente de primer año, al de tercero, al cirujano de planta, las distintas aproximaciones frente a un cuadro que es idéntico para todos. Sigamos. El primer día de internación, el paciente persiste febril con 38,5, persiste con dolor abdominal y defensa, y la tomografía computada, que para muchos es una panacea y para otros es un elemento, como indica su nombre, complementario de diagnóstico, es informada con edema en la pared del colon izquierdo. Volvamos al residente, al primer escalón en la toma de decisiones. Con esos datos, el residente de primer año plantea la posibilidad de hemocultivar al enfermo y considera la posibilidad de videocolonoscopía. Pero ¿qué pasa? Este R1 no ha hecho una conexión entre diverticulitis y riesgo de colonoscopía. Fundamentalmente no tiene valor en el caso agudo y tiene una incidencia de riesgo de perforación. Vayamos subiendo en la pirámide. El residente de primer año cree que el problema nos lo ha ubicado en el colon izquierdo. Recordemos que tenía dolor en fosa ilíaca izquierda. Y baraja posibilidades: diverticulitis, isquemia, colitis, diarrea y cáncer. El cirujano de planta, básicamente, al primer día de internación considera que el cuadro es consistente con enfermedad diverticular complicada con una colitis isquémica. Y está interesado y le da preeminencia a una nueva reevaluación semiológica del abdomen. ¿Qué pasa al cuarto día de internación? La temperatura sigue elevada, 38,5, 39, el enfermo está estable, el examen físico no ha tenido grandes modificaciones y el recuento de blanco ligeramente aumentado, de 12.000 previo pasó a 16.000. El residente de primer año, cuando es interrogado acerca de qué haría, qué no haría y por qué lo haría, él considera la posibilidad de repetir una tomografía computada, tan solo a menos de 72 horas de la previa, la posibilidad de cambios significativos es prácticamente mínima, y la dosis de radiación seguramente es elevada, y plantea la posibilidad de revisar nuevamente, hacer una nueva semiología abdominal para saber si hubo o no hubo cambios. Para el residente de tercer año, él considera la endoscopía, pero fundamentalmente con el concepto de evitar la cirugía. Les preocupa muchas veces tener que indicar una cirugía a los cirujanos más jóvenes, y fundamentalmente lo que lo alerta es la posibilidad de una perforación o de una colección que le imponga la cirugía. ¿Y qué dice el cirujano de planta? El cirujano de planta es mucho más lapidario, considera que el tratamiento conservador con antibióticos, reposo de tubo digestivo e hidratación ha fracasado y directamente se inclina hacia una opción quirúrgica. Entonces, hemos visto con este simple ejemplo de cómo toman decisiones de distinta manera y por distintos motivos cirujanos que están en distinta etapa de su formación y curva de aprendizaje. Hay algunos instrumentos que hoy se pueden servir de apoyo para la toma de decisiones, y estos incluyen las guías de práctica clínica, los protocolos, los algoritmos o los árboles de decisión y las vías clínicas, pero no podemos dejar de plautar la significación que tiene la expertise y la toma de decisiones de un cirujano responsable de un enfermo en particular. Esto está muy bueno para cuando se toman grandes números de pacientes, pero no necesariamente para cada y uno de los pacientes en particular que nos toca atender. Un tema no menor es el de los aspectos éticos vinculados a la toma de decisiones,
Recordemos que la ética, que es una de las aplicaciones de la moral, y tal como mencionaba el doctor Carlos Pellegrini en el discurso presidencial cuando fuera nombrado presidente del Colegio Americano de Cirujanos, la cirugía la ha definido Pellegrini como una práctica moral, y todo cirujano debe tener en su armamentario un compás moral para que guíe sus acciones. ¿Y cómo podemos colaborar desde el punto de vista ético con el proceso de toma de decisiones? Bueno, Johnson, Ziegler y Winsler han traído a la literatura una aproximación muy práctica que la vamos a resumir en los próximos diapositivos. Cada uno de los ítems representa distintas aplicaciones de diversos principios éticos. En primer lugar, debemos tener un claro concepto y conocimiento de la situación médica a la cual nos enfrentamos y cuál es el tratamiento. Frente a la indicación de tratamiento, pesan y priman los principios éticos de beneficencia y no maleficencia, y tenemos que dar respuesta a cómo el paciente se puede beneficiar de una cirugía o cómo uno puede evitar cualquier tipo de daño. Las preferencias del paciente representan la consolidación del respeto por la autonomía y fundamentalmente representan el respeto al derecho del paciente a elegir o a definir o a decidir el tratamiento acorde a ética y derecho, principio que está recepcionado en nuestro ordenamiento legal en la ley conocida como Ley de los Derechos de los Pacientes. La calidad de vida representa la aplicación estricta de los principios éticos de beneficencia, de no maleficencia y respeto por la autonomía, y tiene que ver, frente a enfermedades habitualmente terminales, las perspectivas, el pronóstico, la condición a futuro, las características de la apelación y las eventuales secuencias del tratamiento quirúrgico propuesto. Y por último, los factores contextuales tienen que ver con principios de justicia y de lealtad que tienen que ver con la distribución de recursos, cuestiones familiares y cobertura financiera. Con esto hemos dado fin a una breve introducción al proceso de toma de decisiones que el cirujano enfrenta en su actividad quirúrgica diaria, y frente a cualquier consulta estoy a su disposición en la dirección de mail que ustedes ven en la pantalla. Muy buenas tardes y gracias a todos por su atención.